Somos expertos en nada, no obstante, Opinamos de todo. tal vez, Si nos preguntamos o nos cuestionamos, si leemos, si escuchamos, si buscamos el pensamiento crítico, solo tal vez, nos acercaremos a la frontera del conocimiento. pero nunca lo alcanzaremos. Porque más allá de la frontera del conocimiento, sepa el taco. Pues bueno, Salud. salud. No me canso. Está muy rico. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, lo suficientemente bien para no aburrirme, no tener malos pensamientos. Excelente. ¿Y tú? ¿Qué tal? Me encuentro subordinado a una imagen dicotómica de la vida. Ok. Traducción. Traducción. Fíjate que esta semana estuve teniendo algunas pláticas interesantes con diversas personas. Y esta frase que aventé de inicio ahorita de cómo me encuentro, es simplemente como un reflejo de la profundidad de los temas que platicamos, ¿no? Ok. Y ya la verdad es que como que estaba buscando alguna manera de usar de una forma distinta ciertas palabras, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, en realidad es una frase que, por un lado, tú puedes decir, bueno, es que no te dice nada. Pero por otro lado, si la tomamos un poquito en serio, a lo que me refiero con eso es básicamente a estar en un momento contemplativo, Ok. ¿no? Incluso, y es donde puede venir diferentes interpretaciones según de quién lo diga y por qué lo dice. Ujú. En mi caso particular, evidentemente sí es un tema contemplativo, de análisis, de interiorizar y demás, Ok. pero eso se pudiera interpretar también como que estás en un momento de confusión, porque Ujú. si analizamos la frase, la parte de subordinación, Ujú. habla como que estás, Sujeto a o estás sujeto expensas a, exactamente. Ok. Y luego, la palabra dicotómica, que no es una palabra pues realmente muy común, Ujú. básicamente significa que un punto, algo, una situación, una opinión, una cosa, tiene claramente dos, dos formas o dos aspectos o dos maneras de verlos claramente distintos, ¿no? Por ejemplo, el yin y el yang, que simboliza, entre muchas cosas, Ujú. algo bueno y algo malo. Ok, es lo que apenas te iba a preguntar eso. Dicotómico puede ser algo opuesto. Pues algo, pues, de hecho, es algo O es algo opuesto. opuesto a fuerzas. Es algo Bueno, opuesto. porque puede ser. Sí, puede ser similar. Sí. Bueno, no necesariamente opuesto, pero tiende a ser opuesto. En la mayoría de las ocasiones. Velo como que es algo que claramente diferente. O sea, no es similar, es claramente diferente. Entonces, por ejemplo, si habláramos en cuestión de seres, no se pudiese hacer, por ejemplo, eh, ah, entre un europeo o un asiático, si lo ves desde la perspectiva de que son humanos, no podría ser, bueno, no sería lo opuesto. No, eso no es dicotómico. Okay. Pero si lo ves desde la perspectiva de que, bueno, son de diferentes continentes, no sé qué, ahí sí. O sea, va a depender del contexto sobre el cual lo estés aplicando. Te voy a poner un mejor ejemplo. Creo que no está realmente claro y no aplica. Ok. Fíjate, ¿viste la de Piratas del Caribe? La segunda. Estoy casi segura que sí, pero necesito describirme escenas. Bueno, miren, el ejemplo puntual es, están los dos piratas, lo que siempre están juntos, que es el gordito y el tipo de loco, ¿no? Que tiene un ojo de madera. Bueno, entonces, uno de ellos, no me acuerdo quién, como que se pierde qué estaba pasando, que era un momento en que el chico Turner, Jack Sparrow y el ex Comodoro Norrington, creo que se llamaba,
estaban peleando por encontrar el corazón de Bill Jones. Okay. Bueno, está esa escena así, y cada quien tiene una visión, tiene una idea de por qué quiere hacer las cosas. Okay. Y lo que sucede ahí, bueno, fíjate que ya no estoy seguro si es justamente esa escena. Lo que sí me acuerdo, y creo que ya lo estoy revolviendo, pero lo que sí me acuerdo es que uno de ellos usa la palabra dicotómica, que esa situación es una dicotomía entre el cielo y el infierno. Eso sí es dicotómico. Ok. O sea, bueno, sí, ya quedó, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, simplemente para cerrar la idea, es que en este caso, la visión que tenemos del cielo representa, desde el punto de vista religioso, una promesa de paz, de tranquilidad, de disfrute, que es como un premio a quien llevó una vida apegado a los estatutos de la religión, ¿no? O la religión en cuestión que habla de un cielo, ¿no? Porque religiones hay muchas y diferentes formas de verlo también, ¿no? O sea, en su representación de lo que hay después de la muerte. Pero depende de eso, tú puedes ir al otro lado, ¿no? Que es el infierno. Eso es dicotómico, o sea, tu destino es dicotómico. Tienes algo totalmente opuesto. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, hay muchos que cuestan. estar confundido o subordinado a una imagen dicotómica de la vida quiere decir que en el entendimiento de lo que es la vida, que en sí misma pues, es bastante compleja, sabes que puede haber dos posibles desenlaces ante una acción. Okay. Y a veces tú puedes tomar una decisión y puede ser desenlaces muy opuestos y uno muy deseable y otro totalmente lo opuesto, ¿no? Que te puede acarrear serios problemas y cosas totalmente indeseadas, ¿no? Entonces, yo siento que mucha gente, le digo un poquito alusión o a lo que yo quería llegar también con esa frase, mucha gente cuando entra en momentos de inseguridad, de incertidumbre, donde domina cualquier sentimiento que no sea lo que típicamente creemos que es positivo, porque bueno, ese es otro tema, ¿no? Creemos que la tristeza es negativa, que el enojo es negativo, pero no necesariamente según el contexto, que podemos abordar un poquito de eso, si te parece. Pero antes de eso, bueno, ya expliqué el porqué de la frase, ¿no? Sí. Y en el medio en el medio, digamos, de la semana, cuando estuve teniendo algunas pláticas con diferentes personas, como pláticas profundas, una persona se acercó a mí, que yo conozco, menor de edad, y me dijo que estaba mal, o sea, Ay, pobrecito. Ok, te dejo hablar. Digo, es que me da risa porque pues yo uso mucho como broma, o al menos a mí me da risa cuando tengo semanas que son muy pesadas y que me preguntan, normalmente trato de decir, creo que ya te lo había comentado, que cuando me preguntan de cómo estoy, no me gusta contestar con un solo bien, porque tenemos tan normalizado el decir bien, que es no darle el valor o la atención a la persona que te está preguntando cómo estás. Porque bien, no necesariamente todas las personas se tienen que preocupar o externar de que cómo estás, ¿no? Entonces, que ahí pasan dos cosas, pero te escucho. Entonces, yo siempre trato de responder con algo que describa realmente cómo estoy en ese momento, si tengo hambre, con sueño, flojera, estresada, cansada, etc. Pero ha habido ocasiones que cuando me preguntan así, de esas veces que de plano dices, no ha sido mi semana,
que podía salir mal, ha salido mal. Entonces realmente no hay otra forma de cómo decirlo que decir mal. Pero a mí me da risa porque lo veo de una forma irónica, porque si te fijas, o no sé si irónica o es humor negro mío. Es un poco humor negro. Porque creo que si a mí me está yendo mal en la semana, si me enfoco en puro trabajo, puede que sí que me esté yendo muy mal. Ajá. Pero solamente estoy viendo una parte del todo de mi vida en ese momento. Entonces, o sea... Está viendo tu presente. Ajá. Tu presente alcanzable a la vista. Exacto. Entonces, normalmente digo, ay, me va muy mal. O sea, y ahorita que me dices que el chavo externo que le va mal, pues, o sea, por eso me reí. Yeah. No porque le fuera mal. Ajá, no porque le fuera mal o por falta de respeto, sino que me vi reflejada en... Sí, viste tu propio contexto reflejado, ¿no? Exacto. Pero bueno, cuéntame. Bueno, sí, pero antes, porque tú abriste un tema, y es, por ejemplo, tú dices, bueno, es que para no responder solamente bien, que es lo que se acostumbra. Pero si nos damos un paso atrás, la gente que pregunta cómo estás, también lo hace muchas veces por costumbre o por protocolo. Para no llegar de manera ruda y decir necesito esto, bla, 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 ¿no? Entonces, como protocolo, como tema social, como quizá aligerar un poquito una renuencia a cierto tema que se quiera tocar, dicen cómo estás. Pero no tiene realmente una función más allá o una función verdadera de querer saber cómo estás. Sí. No quiere decir que... bueno, no. Termina de explicar tu idea y yo te digo lo que estoy pensando. No quiere decir que siempre sea así, pero muchas veces se entra en un protocolo. Y que eso sea protocolo tampoco quiere decir que cuando tú respondas por protocolo. Si ya te preguntaron, tú puedes tomar eso como una pregunta y darle una validez. Y pasan dos cosas, ¿no? Pasa que cambias un poquito, digamos, tomas el protocolo y lo haces real, ¿no? Lo haces algo tangible. Y la otra persona generalmente se va a sorprender, porque también está tan acostumbrada al protocolo social de cómo estás, bien, y tú, bien, listo, vamos a lo que sigue. Que también le puedes cambiar o sea, hasta lo puedes despertar, porque mucha gente va caminando pero realmente va como un poquito dormida, ¿no? Porque va aletargada por los pseudopensamientos que tenga en la mente, que realmente no están pensando muchas veces, que lo predicamos un poco la vez pasada. Entonces, yo siento que causa estos dos efectos. Precisamente, al menos yo, por eso lo hago, porque si bien no soy mucho de generar relaciones, iniciar pláticas, etcétera, tiendo a ser un poco más más seria o más cerrada con mi entorno. Sí soy de la creencia que al menos esa puede ser mi personalidad, pero no significa que los demás sean como yo. Y estoy consciente que el grosso de la población necesita expresar la mayoría del tiempo sus sentimientos en general. Entonces, cuando estás en un ambiente y más que es de trabajo, pues siempre, entre más humanos haya, más formas de pensamiento diferentes hay, lo que va a llevar a que haya ciertas fricciones o ciertos problemas de entendimiento que dificulten la comunicación, ¿no? Y pues yo creo que eso es pues parte normal, ¿no? Creo que hasta cierto punto está bien porque habla de la diversidad de pensamiento, ¿no? Pero el efecto lo que puede causar es dicotómico. Sí, en definitiva. Lo que puede pasar, lo que acabas de mencionar, o puede pasar
de que entran en un estado creativo, en un estado innovador, en temas de ser más eficiente, mejora continua, porque un equipo diverso también tiene diferentes puntos de vista y diferentes visiones. Exacto. Y cuando hablas con gente con diferentes visiones y estás abierto a escuchar y dialogar, suceden un montón de cosas, ¿no? Para bien. De acuerdo. Ay, perdón. ¿Qué? Sí. Entonces, ya me ha tocado, y con diferentes grupos, o sea, con diferentes equipos de diferentes áreas, diferentes plantas o diferentes empresas en las que he estado colaborando, que al yo empezar a contestarles de ese modo, sí, normalmente vienen en esa parte, en ese ciclo donde están dormidos, que la gran mayoría de la población transcurre su vida de ese modo. Entonces sí es como que un clic, es como que de que hay. O sea, no estaba preparado, o sea, ya venía esperando escuchar la respuesta bien y qué iban a decir después de eso. Entonces cuando les contestas con otra cosa que no esperaban, es como que, espérame, o sea, tengo que poner atención a lo que me está diciendo. Entonces, al menos a mí lo que me ha pasado, lo que he observado es que rompes como ese ciclo donde están inmersos en ya sean problemas, etcétera, simplemente despertarlos, y es como que le sacas primero pues una sonrisa, porque pues es totalmente los tomas fuera de base, y los haces pensar o recapacitar en cómo están en ese punto. Entonces es hacer un poco más humano ese trato, y si bien no es como que yo sea una persona que le esté preguntando a los demás, como de sus situaciones, de su vida en general, o sea, tiendo a respetar mucho, no pregunto, pero si tú quieres y vienes y me cuentas, yo te escucho, y si me pides algún comentario o observación, te ayudo con ello, ¿no? Soy más de las personas que escuchan, pero el hecho de sacarlos, o sea, de ese punto, ya es como que se empieza a generar esa comunicación y empiezas a generar una cierta conexión ya más humana. Entonces, yo sí he visto al menos un cambio en las personas en las que después tengo que tratar constantemente, de cuando lo hice la primera vez por ejemplo, al día de hoy. Okay. Cuando llegan, ya me empiezan a dar una respuesta más de realmente cómo están en ese momento, cómo les fue. O sea, también la idea no es como que perder tiempo en el chat, pero sí es hacer un poco más humana la relación o la colaboración en el área de trabajo. Entonces, y sí creo o sí considero que les ayuda, les sirve mucho. Y la verdad es que a mí me ha servido para entender un poco más a las personas. Por el hecho de que digo que soy más como reservada, más de estar en mi espacio, me sirve para tratar de entender la forma de pensamiento de las diferentes personas, por qué es que se dan ciertos comportamientos, etc. Entonces, precisamente lo hago mi principal objetivo es tratar de empezar a despertar con pequeñas acciones del diario a las personas, que estén más conscientes de su entorno, de lo que sucede, que ellos son capaces de generar todo lo que les sucede es resultado de sus acciones. Entonces, para que puedan tomar mejores decisiones, necesitas empezar a estar más consciente de lo que haces, ¿no? Sí, en efecto. De hecho, tengo una también historia similar, entre comillas. Llegaron y me preguntaron
por protocolo, ¿cómo estás? Ujú. Y yo dije, excelente. Y la persona se sorprendió, Ujú. en efecto sonrió también, y me dijo, nunca nadie me había dicho que estaba excelente. Es la primera vez que lo escucho. Se queda así, wow. Ujú. Y ya pues, hablamos brevemente y ya Ujú. vimos el tema que tenemos que ver. Por un lado me llama la atención, digo, porque no era una persona de veintitantos, ni los tempranos 30, ¿no? Ujú. Entonces, tener ya un nivel de madurez, ¿no? En términos de edad, Ujú. y nunca haber escuchado Karen está excelente, por un lado llama la atención, ¿no? Yo generalmente, sí a veces debo decir que caigo en el protocolo, sobre todo cuando ando más apurado, bien, pero si no, muchas veces digo, excelente, porque yo considero que constantemente estoy en un nivel óptimo. O sea, no quiere decir que no haya problemas. Quiere decir que, de alguna manera, y tampoco quiere decir que sea mejor, pero siento que he aprendido a gestionar los problemas, a gestionar el estrés. Entonces, lo veo desde un punto de vista generalmente muy filosófico, y no quiere decir que se le pueda agotar, simplemente es, hasta aquí puedo hacer yo. Fuera de esta caja, ya no depende de mí. Entonces, puedo gestionar relativamente sencillo todo lo que está alrededor si no depende de mí. Entonces, obviamente yo me muevo y busco solucionar los problemas del ámbito que sea, profesional y no profesional, pero que está fuera de mi alcance, está fuera de mi alcance. Entonces, eso no termina por abrumarme. Yeah. ¿No? A menos ese es el efecto que he visto en mí, en ese caso. Por otro lado, a veces que contesto agotado, porque en efecto, hay días que estoy agotado porque entre una cosa u otra, siempre termino estando casi siempre muy activo, haciendo un montón de cosas, y de pronto pues falta a lo mejor el sueño, que eso no es bueno en realidad. De pronto tantas actividades y juntas y esto y lo otro, acabas con la pila baja, pero eso no quiere decir que estés mal, ni que estés triste, ni que estés enojado. Entonces yo generalmente cuando contesto eso, verdaderamente yo siento que, o sea, aquí mentalmente estoy fuerte. Lo que pasa es que físicamente ya estoy agotado, pero mentalmente estoy fuerte, ¿no? Y listo para enfrentar, si viene algo, lo enfrentamos, ¿no? Sí. Pero bueno, se me hace curioso ese tema de cómo la gente reacciona cuando sale del protocolo y se despiertan, ¿no? Eso está curioso. Ahora, regresando al tema de la adultez, creo que, a ver, creo que son cosas que cuando uno es joven, cuando uno es niño, incluso muchos niños dicen, es que yo ya quisiera ser grande. Pero ¿por qué quieres ser grande? Para alcanzar lo que esté en la alacena, para que no me digan qué hacer, para tener mi propia casa, para tener mis reglas. Sí, me da risa porque no me había puesto a pensar de que para que no me digan lo que tengo que hacer. Y es así como que, ay, si supieras que cuando seas grande, Luisat va a estar detrás de ti, diciéndote qué hacer y quitándote tu dinero. Ay, qué triste. Solo pensarlo me da risa porque creo que es uno de los mayores pesares. Pero bueno. En realidad, bueno, sí. Pero fuera de ese pesar, que es un gran pesar, por cierto. No, y sobre todo, a ver, me voy a hacer un poquito del tema y quizás no deberíamos de centralizarnos en esto, pero sobre todo porque nuestros impuestos no los vemos reflejados en lo que quizá estamos esperando, ¿no? Y antes de que me desvíe mucho, lo voy a cortar, y es, ¿por qué hay tantos baches en las calles? O sea, los baches están por todos lados, las calles muchas veces no están en condiciones, a veces no hay banquetas, hay lugares donde debe haber semáforos, no hay. Una vez nos tocó un semáforo que estaba volteando hacia un lugar donde ni siquiera había calle y duró 3 meses así, en una calle transitada, por cierto. Entonces, por eso es la molestia, ¿no? O sea,
si tuviéramos un gran nivel de seguridad, bla, 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 no habría esa molestia. Pero bueno, entonces, otra cosa es, siempre va a haber alguien que te va a decir qué hacer. Sí. Tenga razón o no, tenga derecho o no, siempre va a haber alguien que te va a decir qué hacer. Esa es una. Y luego, cuando uno es niño, pues no tienes el panorama completo, ¿no? Y crees que ser adulto es llegar a la casa y ya está la luz, está el gas, abres el refri, hay comida, ¿no? De niño no tienes ese alcance y de pronto, y yo lo he hablado con amigos, conocidos, incluso escuché uno que otro podcast, ¿no? de gente que tuvo esa experiencia, algunos foráneos, que vivían con los papás y es que ya quiero independizarme, por fin me voy a independizar, ¿no? O por lo menos dar el primer paso de ya no vivir con los papás. Y casi siempre hay una especie de golpe de realidad. Ah, canijo, se me olvidó pagar la luz, se me olvidó pagar el gas. Entonces, si no hay gas, pues bueno, no tienes agua calientita, no tienes para hacerte la comida. Si no hay luz, pues todas las bondades de la luz no están. Evidentemente, la luz como tal, pero el internet, ¿no? El tener el refrigerador conectado, el tener que hacer la despensa, el tener que barrer, tener que trapear, tener que... No, implica muchas más responsabilidades. Y de pronto se dan cuenta que pues ya no me queda tiempo para nada. Es que ahora estoy cansado. Sí. Ay, qué triste. Pero viene también de no analizar lo que hay detrás. O sea, sí. Ser adulto no es llegar y que todo está bien y disfrutar la vida y que nadie te diga qué hacer. Este es, digamos, uno de los marcos, ¿no? Ahora, un poquito relacionado. Entonces, ser adulto es poder mantenerte a ti, o poder mantener a ti más alguien más la familia. Ser adulto es ser responsable de tus propios actos y asumir las consecuencias. Bueno, sí, pregunta tan más complicada. A ver, te escucho tu pensar. Es que, o sea, de entrada yo creo que el ser adulto, bueno, al menos en mi mente, lo puedo catalogar como bajo dos conceptos diferentes. Uno de ellos es basado en biológicamente, que es cuando o sea, ciertas partes del cuerpo llegan a la madurez, que es por ejemplo cuando dejas de crecer, Cuando típicamente dejas de crecer, ¿no? Hay cuando, gente que sigue creciendo a edades atípicas. Hablando como en generalidades, porque sí. Sí, yo sé, O sea, lo veo como esa parte biológica, que es la que define que ya está la época o empieza la etapa de adultez, y está la parte social, que es la que define qué estándares debes de cumplir para definir que ya estás en época de adultez. Sin embargo, desde mi punto de vista, es muy general, o sea, no existe como una lista exacta de qué es la adultez, porque si lo ves en manera global, cada cultura tiene sus diferentes expectativas de lo que tiene que cumplir un ser para decir que está ya en época de adultez. Inclusive en México, o sea, en diferentes estados, o sea, está el común denominador de requisitos a cumplir, llamémoslo así, pero van a tener sus diferencias, ¿no? Entonces, pero al menos aquí,
el ser adulto ya es como que pagues tus servicios, que ya estés trabajando, que ahora que lo pienso, bueno, que ya eres una persona, un adulto, creo que adulto joven, es más, desde el INEGI creo que se considera de los 20 y tantos, ¿no? 18. Bueno, a partir de los 18. Que es el otro punto que voy a decir, pero te termina de desarrollar tu idea y ya te digo qué es lo que me gustaría complementar. Ok. Entonces, quiere decir, o sea, al menos se dice que a partir de cierta edad, en este caso pues ya me corroboraste que el INEGI dice que a partir de los 18 años, pero es, o sea, tener 18 años, trabajar, pagar tus gastos, ser independiente, y se espera que las personas al momento de llegar a la adultez ya tengan un criterio para tomar decisión. Cosa que, pues, yo creo que no sucede tan a menudo como se espera. Porque depende del sentido común. Sí, el menos común de los sentidos. O sea, yo creo que, es que no me quiero desviar con eso, pero sí creo que falta, o en la actualidad hay una menor dedicación en la educación para desarrollar buenos criterios. O sea, o probablemente está ahí, pero no está siendo comprendido de la manera correcta, a modo de que ayude a generar, a crear o a desarrollar esa habilidad en los más recientes. Pero también creo que puedo estar hablando así como los de generaciones atrás que decían, no, es que en mis épocas. Entonces, no quiero caer en eso, pero sí creo que tenemos una carencia o sea, que creo que debe de haber un cierto equilibrio para poder tomar las mejores decisiones. Bueno, voy a tocar un poquito de eso. Y sí es cierto que nosotros, o sea, cada generación crece con ciertas creencias, ciertas preferencias y muchos otros elementos derivados del contexto que les tocó vivir, en el contexto que les tocó crecer, el entorno, amigos, familia y demás, ¿no? Incluso temas políticos, ¿no?, que influyen también en la educación. Eso es cierto, ¿no? Entonces, a veces puede ser choqueante ver cómo hay ciertos cambios, porque uno puede decir, es que esto es así. Y de pronto hay un cambio y uno tiende a aferrarse quizá a otras cosas y no lo quieres ver de esa manera, ¿no? Que hay un poco de esto, por supuesto, pero por otro lado, a ver, muchos hoy en día, muchos niños les enseñan a escribir y leer, pero ya no saben pronunciar sílabas. O sea, bueno, creo que eso sí, pero no saben decir el nombre de la letra. O sea, hacen sonidos. La bu. Exactamente. La tu. En vez de decir la T, la B, etc., hacen sonidos. Entonces, eso puede tener una repercusión. Entonces, parte de eso, si no me recuerdo, se hizo primero en Francia. México lo adoptó por una razón. Curiosamente, después que Francia dijo, la regamos, esto no funciona, regresamos a lo anterior. México, después de eso, lo adoptó. Y no sé si ya lo cambiaron o si sigue así. Sigue así. Y es un gran problema. Me ha tocado hablar con maestros de sexto de primaria y me han dicho, a ver, los niños llegan y no saben leer. O sea, hay muchos niños en sexto de primaria que no saben leer. Obviamente hay quienes sí, pero seguramente es porque pusieron un poquito más de atención, los padres son más cercanos, tiene mejores, es que es un tema muy profundo, ¿no? También depende de las condiciones que tengas en casa. A ver, si no hay un plato en la mesa, el niño difícilmente va a tener la energía, la capacidad
la intención de aprender, el tema incluso cognitivo puede irse mermando por falta severa de alimentos. Y porque a lo mejor en una casa así, quizá hay problemas en la familia, hay gritos, hay evidentemente el DIF tendrá que intervenir, pero no está interviniendo porque no ha llegado, no sabe, o cualquier otra situación. Entonces, es un niño que no tiene cabeza para eso. Ahora, entonces bueno, la adultez llega con problemas también, porque es responsabilidad de hablar. ¿Y ese niño qué? Ese niño tiene más problemas que algunos adultos. Entonces, ya está cumpliendo con alguna cosa de ser adulto. Está lleno de problemas y los tiene. Y a veces como adulto no tienes las soluciones ni la extensión o el largo de la mano suficiente para alcanzar la solución. Y el niño tiene ese problema. Ahora, y en el siguiente punto, tú decías que adulto era que el tema que te pudieras mantener, la responsabilidad que dijiste. Sí, de que tienes más de 18 años, trabajas, pagas tus servicios, tienes un buen criterio. ¿Qué es lo que define la sociedad como ser adulto? Eres responsable de ti mismo para ser independiente. En resumen. Un tema mental. Te voy a decir el tema biológico. Que será otro. No, sí, pero bueno, es el tema biológico. El tema, no lo habías mencionado como tal, pero yo lo retomo para mencionarlo de esa manera. El tema legal. Que tengas 18 años, en México legalmente eres adulto, en México. Como grosso de la población, porque hay ciertas zonas de usos y costumbres donde tienen otro tipo de ideologías y el ser adulto ante la sociedad representa otro tipo de aspectos, ¿no? Casi desde los 13 años. Ya eso vamos a ir. Pero otra parte de ser adulto es tener un nivel de madurez. Sí. Entonces, hay niños, adolescentes, que por X y Y son muy maduros. O sea, tú hablas con ellos y de pronto, pues, este tipo parece un señor de 30 y tantos y tiene 12 años. Sí. Y no está mal. Pero habla que tiene un nivel de madurez. ¿Cómo llegó a ese nivel de madurez? Bueno, será otra cuestión, ¿no? Tema de personalidad, el tipo se interesó en ciertos temas específicos, a lo mejor leyó mucha literatura, algún tema así. O incluso tal vez tendrá una capacidad intelectual superior, que también puede pasar. Y cuando sucede esto, sí tienden a verse un poco más maduros. Y se interesan no solo en temas infantiles, caminan, siguen siendo niños y siguen interesándose en jugar, ¿no? Entonces, otro es el nivel de madurez. Que por cierto, y también hay que decirlo, o sea, cuánto adulto por ahí hay afuera súper inmaduro, ¿no? Que se niega a crecer, que sigue teniendo pensamientos realmente infantiles, no solo pensamientos, actitudes infantiles, ¿no? Caprichos. Entonces, ser adulto sería también, pues, dejar los caprichos a un lado. Pero muchas veces los mismos padres, cuando el niño lleva sus problemas de la escuela a la casa, los mismos padres recomiendan acciones infantiles. Entonces el niño va y actúa en consecuencia. O a veces, y te voy a poner quizás un poquito diferente, pero te voy a poner un ejemplo. Una vez que estábamos justamente haciendo despensa, y no sé si te acordarás o te fijaste, pero había un señor, nosotros estábamos en una fila y había, no sé, a 2, 3 lugares, o sea, ya fila para pagar la despensa, a 2, 3 cajas. Había un señor con su niño como unos 3, 4 años, como unos 3, 4 años, y el niño se estira y jala un paquete de salchicha. ¿Okay? Lo abre el niño, y saca una salchicha y la muerde. Justo en ese momento el papá voltea y le mete un zape, pero más o menos sabroso. O sea, no te digo sabroso porque capaz sacaba al niño del carrito,
Pero, o sea, sí le pegó con cierta fuerza, ¿no? O sea, hasta el niño se fue. Y el niño volteó a su papá, pero todo desconcertado. Y el papá le quita la salchicha. ¿Y qué crees que hizo? Se la comió. Se la comió. Entonces, ¿qué le enseñó a ese niño? O sea, pues no le enseñó nada porque el niño no entendió por qué lo estaba el niño no entendió absolutamente nada. O sea, ¿qué está pasando? No me acuerdo, pero qué desesperante. Entonces, esa acción fue una acción de un adulto, fue una acción infantil, fue una acción inmadura. O sea, el tipo tiene más de 18 años, legalmente, y a eso iba también. Otro aspecto de ser adulto es que legalmente te digan, eres adulto. Mágicamente, al momento que cumples 18 años, te transformas, algo pasa en ti y eres adulto, según términos legales. ¿No? Entonces, y eso también va a depender. Ahora, depende de lo legal, de tu ubicación. México, ya lo dijimos, 18 años. Estados Unidos, 21 años. De hecho, creo que así en Europa también es 21, ¿no? La verdad no me acuerdo. Creo que sí, porque me acuerdo que cuando... No me acuerdo qué trámite estaba haciendo para ir para allá, me pedían como que el carné, algo así con validez global, tenía que tener 21 años. No me acuerdo qué trámite estaba haciendo. Era como Mundo Joven, ¿no? Para que tengan en ese momento la credencial de estudiante del mundo, algo así. Pero tienes que tener 21 años. Según yo, es como que la edad reconocida. Lo bueno. Es un punto. Pero luego, vete a usos y costumbres, vete a tribus. O sea, en ciertas zonas de Sudamérica, como la parte del Amazonas, por ejemplo, sí. En África, ¿no? Sabemos que hay muchas zonas donde hay tribus, y esas tribus se rigen por sus leyes. En el caso del hombre, casi siempre es cuando cumplas 13 o 15 años, vas a ir con el grupo de cazadores y tienes que cazar tu primer animal. Es el ritual de iniciación. De hecho, creo que es a partir de la primera eyaculación para los hombres, ya los consideran adultos. Al menos, bueno, sé que los mayas así lo hacían y varios grupos, o sea, porque como se ha heredado esa cultura, es a partir de la primera eyaculación del niño, el niño ya está listo para ser adulto. Ya inicia todo el proceso para Ya está listo, pero no es adulto. No. Bueno, no sé esa cultura, pero en África no. En África tienes que casar. Si tú no casas... bueno, es que es lo que te iba a decir, o sea, es la primera eyaculación, y de ahí inicia su proceso para que se haga la ceremonia donde se les reconoce como adultos. Pero para que puedan llegar a esa ceremonia donde se les reconoce como adultos, normalmente los mandan a casar o tienen que hacer como que cosas de adultos grandes o de construir. Tienen que demostrar una habilidad específica. Exacto. De un hombre a los ojos de esa sociedad. La cultura. Y a la mujer pasa algo por decirlo que acaba de decir. Sí, con la primera menstruación. Ya es mujer. Y ahí está un poco peor la cosa. Bueno, no un poco, bastante peor la cosa, porque si es mujer, quiere decir que se puede casar. Entonces, si el soltero en turno tiene 20 y tantos, 25, 30 años, pues lo casan con la muchachita de 12 años. 10, 12 años, sí. 10 años incluso, como bien mencionas ahorita. Entonces, ya uno, ahorita estamos tratando como de desvelar qué es adulto, qué es ser adulto, y ya vamos viendo una serie de complicaciones. Entonces, ahorita estamos viendo la parte legal, pero también no es un tema atemporal, todo lo contrario, depende del momento.
aquí mismo en México, en los tiempos de los mayas, estamos hablando de lo que tú acabas de mencionar. Eso era ser adulto. Sí. Hoy es a los 18 años. A lo mejor el próximo sexenio lo hemos hecho más todo el tiempo, que sea a los 21 como en Estados Unidos. No sabemos qué puede pasar en el tiempo. Y nos vemos más atrás, y ya, si nos vamos súper atrás, había un momento donde no estaba, por el marco legal, no había una definición de qué era ser adulto. Simplemente de pronto pues eras adulto, ¿por qué? Porque tenías hijos, porque tenías familia. Pero es que antes, pues así, no sé si era a los 18, no, sí, yo creo que era a los 15, 18, si no estabas casado con hijos, pues ya eras un quedado o una dejada. Y ahí, culturalmente se van dando esos cambios. Ahora, si adulto es ser responsable de tus actos, para empezar, hay muy pocos adultos en el mundo. Que son responsables de sus actos. Pero pasaría algo que si dejas de ser responsable, o sea, tú llevas una vida responsable y en un momento tiras todo, ya me cansé de esto, ¿qué pasa? ¿Dejas de ser adulta o adulto? Ahora, eso es un poquito como muchas vertientes de qué es ser adulto, pero luego yo también lo que digo es que para mí lo más importante es que te haga las preguntas correctas. Quien se hace las preguntas correctas encuentra respuestas diferentes. Y sobre todo si tú quieres llegar a un nivel diferente, un nivel más allá de lo típico, tienes que centrarte en hacer las preguntas correctas. Pero entonces, en el preguntarte o en el decir, es que no soy adulto, yo me plantearía, ¿por qué quiero ser adulto? O sea, primero lo que acabamos de platicar, que fue un extendido, ¿no? Analizar. ¿Qué es ser adulto? Ajá. ¿Por qué quiero ser adulto? ¿Para qué quiero ser adulto? ¿Cómo quiero ser adulto? O sea, ¿qué tipo de adulto quiero ser? ¿Cuándo? ¿Ya estoy listo? Porque, a ver, ahorita hablamos de ser adulto, pero antes de ser adulto es ser adolescente y tener una etapa de infancia, que cada una tiene sus momentos y sus particularidades. Y el querer saltarte etapas también es un poquito de la impaciencia, según mi punto de vista, y a falta de otro tipo de contexto, diría que tiene que ver, entre muchas cosas, uno de los puntos es la falta de paciencia, porque es brincarte etapas. Pero bueno, hay muchos elementos más ahí. Sí, hay bastantito que puede presentarse. Entonces, ¿a qué voy con eso? Lo que yo propongo, y he llegado a recomendar, con ese tipo de dicotomías, esta subordinación a las imágenes dicotómicas de la vida, tienes que plantearte las cosas, pero no al azar, sino con un análisis. Y es donde las metodologías te pueden ayudar. Y a mí que me gusta combinar, tú sabes bien esto, me gusta combinar un poquito ciertas metodologías para aplicarlas en la parte personal. Ya te podemos dar una idea con el preámbulo que hice de las preguntas, es ¿por qué no aplicar a este tipo de dudas la técnica esta de las 5 Ws y las 2 Hs? Si tú aplicas ese tipo de cosas a esos tipos de dilemas, encuentras respuestas que no sabías que estaban ahí y puedes replantear. De que, canijo, a ver, implica muchas otras cosas y ahorita tengo estos puntos que cuando la gente llega a la adultez, lo que sea que se conlleve, que no logramos desvelarlo, añoran el pasado, añoran la infancia. O sea, ¿cuántas personas que tú conoces no hablan? Es que cuando era niño me encantaba esto. Y no como contar simplemente de que cómo disfrutamos su niñez,
sino como un anhelo que lo extrañan y quisieran estar ahí. Ese es mi punto. Es que, o sea, digo, nada más voy a hacer este comentario antes de que se me olvide. Ahorita que hiciste las preguntas de qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, yo creo que desde ahí radica la importancia de cómo estás educando a los niños desde chiquitos. Porque creo que es normal que como parte del proceso de entendimiento de lo que es la vida, porque pues hay un chorro de variables, es literalmente un ser que es nuevo en un ambiente, que ese ambiente va a estar caracterizado por esas personas que le rodean, pero si se sale de ese núcleo, que viene siendo, digamos, de la familia, si va y visita al amiguito, donde va a estar otro núcleo, puede tener sus similitudes, pero va a ser diferente. Sí. Entonces es desde que el niño, niña, te empieza a cuestionar o empiezas a ver como que esa impaciencia en, o sea, yo creo que desde ahí como adulto se debiese de empezar a trabajar con ellos de que, ok, está bien, o sea, tú quieres esto, pero ¿por qué lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Qué te está llevando? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Qué estás pensando que te está llevando a tomar o externar esa decisión? O que tú buscas eso. Entonces, creo que si desde pequeños educas o les enseñas, educas a enseñar a las personas a pensar de ese modo, estaríamos hablando de unos adultos completamente diferentes, porque van a ser adultos que ya saben cuál es la forma de pensar, la forma de cómo tomar una decisión. La forma del agua. La forma del agua. Cómo estar seguros de que lo que están añorando es algo alcanzable, es algo correcto y algo que realmente desean. Porque luego pasa lo que tú dices, donde desde pequeños se pasan añorando algo que no es, o sea, es como lo que yo digo, no todo lo que brilla es oro. Están añorando algo que no les va a dar esa felicidad, que ellos creen que les va a dar esa felicidad, y una vez que están de adultos, están añorando esa época de cuando eran niños porque no la aprovecharon por estar añorando el ser adultos. Entonces, yo creo que mucho de ese ciclo se pudiese romper si realmente se vieran ese tipo de preguntas o se hicieran ese tipo de planteamientos con los niños chiquitos y quitando ese ego de adultos, porque yo creo que es muy sabido y se ha escuchado desde muchos años, se mantiene lo de, ay, es que el niño no escuche, o no metas al niño porque el niño es niño y no va a saber qué decirte. El niño no tiene por qué estar viendo estos temas, etcétera, ¿no? Entonces, vas demeritando la capacidad de un niño que muchas veces... Que es una persona. Que es una persona. No es adulto, pero es una persona. Exacto. Y que muchas veces te va a poder dar una respuesta sencilla bajo sus conocimientos y que es completamente aplicable al ambiente adulto. Simplemente que como adultos, como tenemos muchos mayores filtros por esa cultura bajo la que crecimos, esos filtros nos limitan para tomar decisiones que pueden ser muy sencillas si se está haciendo una tormenta en un vaso con agua. Y un niño lo escucha y te dice, oye, pues prácticamente dice, no seas güey, hazlo de este modo. Pero el ego del adulto no deja hablar muchas veces al niño. Entonces tampoco digo que
situaciones súper críticas, dejes ahí al niño. O sea, estás viendo que están matando, no sé, a una persona o te estás peleando con tu esposo, esposa, lo que sea. Sí creo que pues, o sea, hay cierto grado de violencia, cosa que el niño no debe de ver. Que sepa que existe, sí, que está mal, pero no tiene por qué vivir con eso. Sí, que sepa que existe creo que es importante, porque tampoco puede dejarlo vivir una burbuja. Exacto. ¿No? De pronto llega a 15 años con una burbuja. De que esto está bien, esto está mal, esto tú ya lo decides si está bien o está mal, pero siempre dando a entender o enseñándoles la parte de esa amor propio, aceptación, bienestar, ¿no? Y obviamente pues cuidando que no busques el bienestar propio a expensas del daño al prójimo. Sí, y de hecho con lo que dices se me vienen a la mente dos cosas, ¿no? Uno, en una ocasión, y se me hizo muy interesante, me contaron una historia, ¿no? Un familiar, y el menor en este caso, primo mío, tenía como 6, 7 años en aquel entonces, o sea, mi primo, y querían cambiar la llanta, ¿no? Querían cambiar la llanta, pero por una razón, ahí sí no recuerdo muy bien si el carro estaba a lo mejor medio en subida o un cierto ángulo y todo. El punto es que no podían meter el gato. Y no encontraron un lugar, porque ves que no puedes poner el gato donde sea, puedes dañar cierta estructura. Entonces, en aquel momento me parece que mi abuelo... Se te cae. O se te cae. O se te cae. Se cae, sí. Estaba como que buscando un ángulo, mira, puede ser aquí, pero la llanta le estorbaba. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Ya estaban entre mi abuelo y el hermano, ¿no? Que esto, bla, 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 bla. Y el niño, yo tengo una idea. No, hazte para allá. Yo tengo una idea. Hazte para allá, no estés molestando. O es que yo tengo una idea y lo empiezan a regañar. Es que es para que puedan cambiar la llanta. O sea, el niño fue, o sea, eso también es muy interesante porque tuvo la personalidad suficiente para decir, espérate, yo te estoy intentando ayudar, escucha, ¿no? Entonces, también es interesante analizar que a veces, lo que tú decías del ego, ¿no? El ego hace que de pronto la gente adulta crea que un niño no puede enseñar nada, crea que un niño no es lo suficientemente listo, y cuando se da la oportunidad dicen, oye, soy inteligente. Es que los niños son inteligentes. Y se sorprenden, y es como que, ¿de qué te sorprendes? Tienen menos filtros que tú. Sí, porque a ver... Ha sido educado así como caballito que tapa. Típicamente se confunde el ser inteligente con ser astuto, sí, con tener cultura general o tener conocimiento, sí, y con ser sabio. Todo eso es diferente. Completamente. El niño es inteligente, seguro. Lo que no tiene es un conocimiento amplio. Porque está aprendiendo, porque tiene muchos menos años que tú, evidentemente. Pero como tú dices, eso mismo hace que tenga menos filtros y que pueda llegar a otro tipo de soluciones que a veces el adulto se complique. Tiene tanto conocimiento que quiere ver todo demasiado complejo, ¿no? Cuando a veces hay que ser simplemente prácticos. Sí. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? El niño dijo, mueve el volante. Mueven el volante, no fue para acá porque creo que la llanta era de este lado. Se mueve la llanta y se hace el espacio. Y meten el gato. Y todos como que, caray. Sí, sí. Es como lo de la NASA, ¿no? Que gastó millones en hacer una pluma. La pluma espacial. La pluma espacial y los rusos con su lápiz, ¿no? Sí, exacto, digo, para fines burdos. Poner también en contexto, la pluma normalmente al llegar al espacio, al querer usarla, pues la gravedad hace efecto sobre la tinta, entonces meten complicaciones, entonces, bueno, invirtieron millones en diseñar una pluma que tuviera la capacidad de realmente poder escribir en el espacio, ¿no? Pero bueno, era un desarrollo totalmente innecesario porque tienes algo que lo sustituye, que es un lápiz, ¿no? O sea, si tú quieres escribir, usa un lápiz, tan. Pero pasa esto, ¿no? Y luego también
los niños sí son inteligentes, ¿no? También tengo ahí otra historia donde un adulto y un niño, entonces el adulto quería su carrito de esos todoterrenos, ¿no? Que se mueven, se caen, hablan, y que eran en control remoto, que ya en aquel entonces ya había sin cable, ¿no? Entonces, el adulto le dice, porque bueno, el niño lo quería, ¿no? Oye, me porté bien, la calificación, la que tú quieras, ¿no? Y el adulto, no, pues es que, o sea, eso que tú me estás diciendo, eso no existe. No, ¿cómo no va a existir un carrito con control remoto que no necesite cable? Porque obviamente el adulto, por querer amortiguar precios, le decía que, bueno, está esta opción que es con cable. No, yo quiero el que es sin cable. Es que eso no existe, ¿no? Entonces, pensando el adulto que iba a engañar al niño muy sencillamente, ¿no? Pero pasan dos cosas. El niño ya lo había visto en la televisión y por deducción fue, a ver, ¿cómo puede ser que no puedo mandar una señal? Ahora, sin saber teoría, sin saber el tema de cómo se mueven las señales, el tema de ondas, toda la el espectro, detrás de... Exactamente, pero se ve una lógica, a ver, ¿cómo uso entonces la televisión? La televisión ya agarra el control, le prendo, le cambio y todo, sin ningún cable. Entonces el niño responde eso y el papá se queda, pues ya no dijo nada y fue como que ya vete a tu cuarto, ¿no? Algo así. Entonces a lo que voy con esta historia es, los niños sí son inteligentes. Sí. Se les da la oportunidad, se les escucha, porque a veces el niño tiene que ser infantil, pero también tiene algo atrás, tiene sus propios problemas. Si tú te sientes a platicar con un niño, te vas a sorprender. Sí. Te vas a sorprender. Y es que muchas veces, por eso es que digo que es ego de los adultos, porque muchas veces una respuesta de un niño, por los filtros que ya trae el adulto, lo mueve o lo cataloga directamente bajo la información o bajo el estatus en el que se encuentra el adulto en ese momento. Entonces, transformas completamente lo que genera una idea y lo pones a tu zona de confort, llamémoslo. Y ahí ya tienes un sesgo enorme, porque en definitiva no es lo mismo no es la misma percepción, aunque estés hablando del mismo día, desde la perspectiva del niño, a que lo comparas con la perspectiva del adulto. Y muchas veces si te sientas a hablar con el niño te va a decir qué es lo que lo llevó a pensar o a llegar a esa conclusión y no va a tener nada que ver con lo que estaba pensando el adulto. El adulto ya más complejo, mal pensado, si quieres, sí. O sea, viéndolo de un lado negativo, cuando el niño en su ignorancia, en su pureza, llamémosle, hasta cierto punto, porque también hay otros niños que tú dices, oh my God, les ha tocado vivir cada cosa que con razón entiendes por qué son así. Pero, o sea, ¿por qué no darles ese lugar? O sea, ¿por qué? ¿Cómo se te puede olvidar que tú estuviste en esa misma etapa? O sea, no es algo que alguien te vaya a venir a contar. Tú ya lo viviste. ¿Por qué como adulto eres tan poco empático para entender la posición del niño? O sea, yo lo que al menos esperaría es preguntarle por qué. Y es lo que menos se le pregunta a un niño. Sí. Y tienen respuestas. Pero obviamente no siempre, ¿no? Al final, vaya, sí son niños, ¿no? O sea, tampoco puedes esperar que puedan resolver todo, pero si te abres a escucharlos, muchas cosas de valor te pueden decir. Eso estoy seguro y lo he también constatado, ¿no? Sí. ¿Un dominó? Un dominó, claro. Bueno, regresamos. Lo que me estabas comentando hace rato me hizo pensar en otras cosas que de hecho las anoté para que no se me olvidaron.
Bueno, seguimos hablando de todo este tema de ser adulto, ¿no? Sí. Y otra cosa que yo diría que a veces en edades tempranas se piensa, que yo en su momento lo llegué a escuchar, ¿no? Cuando era más pequeño, algún compañerito niño me dijo, no es que cuando sea adulto seré feliz. Y a ver, la adultez no trae la felicidad. No. Como los temas felicidad, a veces no sé por qué se tiende tanto a ver, a pesar que se dice mucho, incluso creo que lo que voy a decir está medio trillado porque se escucha mucho en muchos lados, pero a pesar de eso, se sigue hablando que cuando alcance esto seré feliz. Cuando tenga este grado o esto que estoy buscando como el éxito, seré feliz. Cuando tenga mi primer carro, cuando tenga mi casa, cuando tenga mi pareja, cuando me case, cuando lo que tú quieras, seré feliz. Pero si tú vas constantemente buscando eso, pensando que te va a dar la felicidad, sin entender el camino y los pequeños detalles de la vida, eso no va a suceder, ¿no? Aparte que, bueno, la felicidad es un estado. O sea, si hablamos de una felicidad como algo simplista, pues la felicidad es un momento. Tiene momentos de felicidad y tan. Si hablamos como algo más profundo, la felicidad tiene que ver más con un entendimiento del entorno y de las subidas y bajadas de eventos y de tu propio humor, intención y pensamientos. Cuando tú llegas a un cierto estado de equilibrio en eso, puedes saber que estás en un estado de felicidad. Ese es un punto. Y el otro que también quisiera destacar, digo, ahorita nos estamos entrando en lo de ser adulto. Y que después nos centramos en la parte de felicidad, que sería interesante profundizar en eso. Pero en la parte de ser adulto, yo soy mucho idea también de no hay que preocuparse. Salud. Salud. Aparte que está muy bueno. Está delicioso. Está buenísimo. Que quedó muy bien porque, ¿qué dije? No hay que preocuparse. Y lo que hicimos, acto seguido, salud. En efecto, eso resume todo lo que voy a decir. Pero bueno, para no dejarlo ahí al aire, a lo que voy con esta idea. A ver, ¿qué? No me recuerdo. Déjame recuerdo. Es que hay que ocuparse de las cosas. Si tú te la pasas preocupándote de las cosas sin tomar acción, sin verdaderamente pensar, no solamente darle vueltas a las cosas que lo hemos externado, nuestra forma de pensar en ese sentido, lo que yo diría es que tienes que tomar acciones. Primero es una planeación, y más bien de lo que hay que hacer, lo que yo recomiendo, y lo que yo, si quieres, medio burdamente tal vez hice en su momento, fue más bien pensar qué tipo de adulto quiero ser. Si te pones a ver con lo que hemos hablado ahorita, hemos dicho qué es y qué no es ser adulto, pero la realidad es que no hay una definición clara, y la realidad es que el adulto tiene una mezcla de lo que es y no es ser adulto. Entonces, ser adulto es una mezcla de ser adulto y de no ser adulto. Podemos, fíjate, no lo había pensado así, pero podemos resumirlo en eso. Eso es ser adulto. Esa mezcla extraña que va más allá de la dicotomía, porque son muchos polos que pueden ser bastante opuestos, otros no tanto. Pero eso es ser adulto. Entonces, yo creo que hay que preocuparse más, y ahí luego voy a trasladar otra cosa, ¿no? Para la gente que no es adulta, o que no se considera adulta, porque hay jovencitos de 15, 14 años con una forma de ver la vida muy adulta, es plantearte qué tipo de adulto quieres ser. Y ahora sí, un paso atrás, qué tipo de persona quieres ser, y trabaja para ello, para ser esa persona que quieres ser. Y ahí podemos entrar en otros temas de qué es ser una persona, ¿no? Que también es bastante complejo, ¿no? Qué es ser un hombre, qué es ser una mujer,
es muy complejo, ¿no? Y no hay respuesta 100% dada. Después lo abundamos si quieres, pero lo resumimos. Sí, cuando te metes en temas de moralidades. Que también tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el lugar, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con lo legal, con lo no legal, con lo que piensas. Te metes en temas que no los puedes definir como negro y blanco. Son temas que tienen demasiadas escalas de grises. Iba yo, ¿va? Que me agarré a hablar, ¿va? Entonces, nada es como un sí o un no, vaya. Sí, a ver, decir sí y un no sería extremadamente reduccionista. Exacto. Obviamente, para fines prácticos, hay que llegar a cierto nivel de reduccionismo para poder llevar las cosas a la acción, si no te quedas en el eterno pensamiento, en la eterna planeación que no te lleva a nada. Yo creo que es meternos como en temas como cuando dices que algo es justo o no. Porque si algo es justo, no necesariamente tiene que estar bien, o no necesariamente tiene que estar mal. Porque lo justo no está regido por lo bueno o lo malo, sino precisamente lo que es justo. ¿Y quién hace la justicia? ¿Y desde dónde se hace la justicia? ¿Desde dónde? Exacto. La justicia se hace desde la bondad, desde el amor, desde el odio, desde el rencor, desde la maldad. ¿Desde dónde se hace la justicia? Por eso digo que es como meternos en temas de la justicia, porque la justicia no está regida por lo bueno o lo malo, sino lo que es justo. Y dependiendo del lente bajo el cual la persona esté considerando o conciba la justicia, pues va a ser súper diferente la respuesta. Sí, en efecto. Y a veces hay situaciones que son justas, pero tú ves como desde afuera que no es lo correcto. Y es la diferencia entre lo justo y lo correcto. Pero quien imparte justicia, y ese es mi otro punto. O sea, una cosa es lo que es justo y otra cosa es quién imparte. ¿Y qué características debe tener quien imparte la justicia? Qué fuerte. Entonces es todo un tema así como para 3 horas casi. Igual si quieres, a ver, voy a anotarlo para que no se nos olvide. Va. La justicia, que es de persona, porque si no, nos desviamos por completo. Sí. Pero nunca acabamos. Digo, tampoco sería mal, pero sí me gustaría todavía decir algunas cosas de este tema que estamos hablando. Va. Y de unas ideas un poquito diferentes, pero que van derivadas de aquí. Y lo siguiente que quería decir que... Te va. No tengo. A la primera. Lo siguiente que quería decir es, si ser adulto es ser independiente, ¿no? Ese puede ser otro punto que son elementos de el todo o del componente de ser adulto. Y luego, otra cosa. Ahorita, como nosotros somos humanos y el humano cree que es la especie máxima y más inteligente, es arrogante, digo, evidentemente hay argumentos para poder afirmarlo, sin embargo tampoco estamos viendo todos los argumentos, ¿no? Sí. Y para decir algo muy rápido, por ejemplo, hay experimentos donde algunos chimpancés son entrenados para memorizar números y en una pantalla le ponen los números, se los ponen 2-3 segundos, con eso es suficiente para que ellos puedan sacar los 10 iguales. O sea, ningún humano podría hacer eso. Entonces, la inteligencia tiene muchos componentes y hay unos componentes en donde algunos animales son superiores a nosotros. ¿Ok? Y eso también lo podemos tocar. Ahora, hablando de la independencia, bueno, lo voy a poner aquí. Porque de hecho tengo un ejemplo muy bueno de la inteligencia animal y que te voy a dejar en suspenso. Porque ni siquiera, o sea... Como el experimento de los simios que les pusieron las bananas
¿Les daban toques? No, les echaban Ahora, agua. ese es comportamiento social. No, sí, le daban. Les echaban agua. No me acuerdo. La banana, querían agarrarla. No, creo que sí les daban toques. Les daban toques y por eso golpeaban que quería agarrar la banana. ¿No? Pero bueno. Conductas aprendidas. Conductas aprendidas. Pero. Ya, si te voy a hacer suspenso porque te lo voy a hacer hasta la próxima. Pero este animal, o ser vivo, no es mamífero, no es reptil, no es un ave, no es un árbol, ahí te la voy a dejar, pero es un ser vivo que es, en un aspecto, es mucho más inteligente que el ser humano. Y con él, de hecho, han podido hacer simulaciones. Es más, simulaciones que se han invertido mucha lana, este ser lo pudo hacer como si nada. Dijiste que no es reptil, que no es mamífero. No es un ave. No es un ave, no es una planta. No es un árbol, fue que dije. No es un árbol. No puede ser una planta. No es una planta. Una bacteria, entonces. Cerca. En los seres vivos hay muchos reinos, lo que es que se nos olvida, pero hay muchísimos reinos. Fungi. Es el reino fungi, pero lo hablamos luego. Ok. Independencia. Aquí le va. Yo puse esto, no, yo puse esta. Entonces voy yo. Sí, porque yo puse esta, luego tú sacaste esta, luego yo. Tienes razón. Bueno. Entonces, como muchos animales nacen y son independientes. Por ejemplo, Bambi, la especie de la cual es Bambi, nace. Venado, ¿es venado cola blanca, Bambi? Sí, es un venado cola blanca o un ciervo cola blanca. Nace, le tiemblan las patitas, reacciona y ya está andando. Voy otra vez, ¿no? Sí. Así, o sea, de volada. Muchos animales son así. Otros, por ejemplo, como muchas aves, necesitan un periodo de crianza donde están todos chiquitos y ciegos y sin plumas y abren la boquita, que después son unos animalotes gigantotes y todavía siguen comiendo por un periodo casi el tamaño de la mamá. Oye, es impresionante cómo se les abre el pico a los pajaritos. O sea, creo que es una mayor proporción lo que abren la boca con respecto al resto de su cuerpo. Sé que es mucho mayor. Sorprendente ver los videos. Totalmente. Pero en cuanto los máquinas están listos a volar, o sea, literalmente de un momento a otro son empujados a la vida adulta, sin más. Selección natural. Y a partir de eso son adultos. O sea, por ejemplo, en el humano, el adulto todavía tiene la posibilidad es que ya no supe qué hacer, de lunes a viernes juego a ser adulto porque soy independiente, pero el fin de semana voy a la casa de mi papá a que me laven la ropa, a que me den comidita, calientita, a que me apachen, bla, 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 bla. Los animales no tienen, en este caso los aves, no tienen esa opción, ¿verdad? O sea, eres empujado, aventado hacia el precipicio de la adultez, pocas veces mejor dicho, y no hay de otra, no puedes volver al nido. Y se me hace interesante eso de los animales. Por ejemplo, también el pez payaso, que nace también en las, que se llama anémonas, y las anémonas. ¿Cuáles son las anémonas? Pues la que dan como toquecitos. Ya, las medusas. No. ¿No viste Nemo? Son las rositas, ¿no? Que se mueven así. Pues no son rositas, pero tienen como unos... Y que tienen unas tiritas que les cuelgan. cuelgan. Unas tiritas así. No les cuelgan, son hacia arriba. O sea, están de abajo hacia arriba.
Si no tengo la imagen, espera. Es que yo soy de imagen. Déjame lo busco. Anémonas. Anémonas de mar. Ah, ya me ubiqué. Ya sé cuáles dices. Ya. Bueno, digo, hay de muchos colores, ¿no? Sí. Colores, formas y tamaños. Y nace el pez payaso y prácticamente es independiente. A diferencia de la película De Nemo, ¿no? Tienen ya un grado de independencia. Lo mismo con cómo nacen las ranas, los sapos, ¿no? O sea, una gran cantidad de especies nacen y prácticamente son independientes. O tienen un periodo donde son, incluso por ejemplo, la mamá cocodrilo es una mamá excelente. O sea, tú la ves con colmillos súper peligrosos, pero al momento que toma sus crías, las toma con una delicadeza tal que no les hace daño, ¿no? Entonces, es también interesante ver eso. Y hablando de animales, te voy a poner dos ejemplos curiosos. Hay un pez que se conoce como el pez espada. Okay. Que a mí me parece, o sea, verdaderamente brillante ese pez. El de la boquita así. Pero el pez arquero. O sea, ese que tú dices, por supuesto que existe, ¿no? Pero el ejemplo del que te quiero hablar es el pez arquero. Ok. Entonces, estos viven en ciertos lagos, en zonas generalmente selváticas, ¿no? O sea, de jungla. Y está muy interesante porque ellos están en el agua, ¿no? Y miran hacia afuera, o sea, miran hacia arriba. Y ellos lo que comen normalmente son insectos. Okay. Entonces ven insectos que están en alguna ramita, en alguna hojita, y desde aquí lo que hacen es escupir agua. O sea, apuntan, escupen, le pegan al insecto y cae el agua, y la tensión superficial del agua hace lo suyo y el insecto queda ahí medio atrapado. Entonces llega el pez y se lo come. Pero incluso, si ahí tal vez me confundo, pero si no me recuerdo, puede incluso comer pequeños reptiles o pequeños animales, ¿no? O sea, también. O sea, que sean así muy pequeños. ¿De qué tamaño es el pez arquero? Pues tampoco muy grande que digamos. A ver. Vamos a hacer tomaburros de internet. Pero es para algo muy interesante porque aparte, si te pones a pensar, o sea, como humanos, yo lo estoy ligando con los tipos también de inteligencia y los cálculos. ¡Ah, qué interesante! No manches. Claro. Pues es que está la imagen tal cual de cómo está el pececito lanzando su chorro de agua que le está dando al insecto para atraparlo. Y no es muy grande el pez. No. ¿Cuántos años de civilización? Bueno, ¿cuántos años les debió de haber llevado el poder desarrollar eso? Esa habilidad. Es una habilidad compleja y efectiva porque están bonitos. Si tú estás bajo el agua y quieres hacer eso, no simplemente apuntar a donde lo ves y disparar. Digamos que tienes una pistola de agua bajo el agua, no simplemente apuntar a donde tú ves y disparar. No. Porque es el efecto óptico que hace la difracción del agua. Entonces, en realidad no está donde tú crees que está. Está un poquito movidito. Entonces, el pez tiene la capacidad. ¿Tú le pusiste? Sí, vaya. ¿Tú pusiste esta? Sí. El pez tiene la capacidad de entender eso. Hace su cálculo y tiene que ver incluso qué tan profundo está el pez, tiene que ver la luz, tiene que ver el ángulo, tiene que ver un chorro de cosas. Lo calcula y no falla, o sea, va y le pega exacto, ¿no? Entonces se me hace bien interesante. Y también lo curioso de la evolución, ¿no? O sea, cómo el pez llegó a que eso era una solución para conseguir alimento. No se vale. Soy como el pez arquero.
Se cerró, que ni estoy contando, 2, 1, 2, 6. Hay una más. Pues sí, se me hace que tú la tienes. ¿Más? No manches. Ay, no se vale, ya se cerró. No, pues sí se cerró. Literalmente, está la frase No que se vale. las cosas están en el último lugar que las busques. Pero no se vale. Porque, o sea, pongo este como quiera, nadie más va a tener ese cerró. No, pues ni para qué cuento. Regresamos, te comentaba, ¿no? Que luego dicen que las cosas están en el último lugar que busques, ¿no? Ahorita, bueno, tocó la... Porque también es un juego de azar, ¿no? O sea, por más que estés jugando bien con una estrategia y que estés contando, que yo ahorita no lo hice, Ni yo, la verdad. estaba más en la plática, ¿no? Puede pasar esto, ¿no? O sea, realmente tú tenías la ventaja, pero por un tema de azar donde, a ver, si agarrabas el primero y era esa jugada, lo cerrabas y ganabas tú. Pero no fue así, ¿no? O sea, entonces el azar ahí estuvo a mi favor. Pero bueno, por otro lado, lo ilógico de esa frase, digo, ahora aplicó, pero lo ilógico de esa frase es que cuando tú dices, es que está en el último lugar que buscas, evidentemente se va a cumplir el 100% de las veces, suponiendo que encuentres el objeto perdido. Porque cuando lo encuentras, dejas de buscar. Es el último lugar. Entonces, ¿dónde estaba? Pues en el último lugar que buscaste, ¿no? Obviamente entiendo el porqué de la frase, ¿no? Pero a mí que me gusta desdeñar las pues cosas. yo creo que sí es como evidente porque literalmente es el último lugar donde buscas. Pero por ejemplo, si lo traslado al el día de esta semana que estábamos buscando el chip, literalmente buscamos en un chorro de lados. Sí. O sea, vas en diferentes lugares. Luego, en donde yo los había buscado, los lugares donde yo lo había buscado, tú lo buscaste y viceversa, por si se nos había pasado, no habíamos buscado bien. Hasta que ya después dije, no, pues se me hace que por aquí puede estar. Que era un lugar que nada que ver. Sí. Pero bueno, no pasa, ¿no? Regresando al tema aquí de los animales, otro caso que se me hace bien interesante y curioso, vamos a dejar la particularidad bajo el agua e insecto. Espera, no es un insecto, perdón, es un arácnido. Ok. Una araña Okay. que vive bajo el agua. La araña buzo. A mí se me hace un animal realmente fascinante. Un arácnido, ¿no? Que lo que hace básicamente es en la zona donde vive, que generalmente es alguna ramita, una plantita, va construyendo su seda. Entonces, ahí la va creando, ¿no? Pero lo que hace es sale del agua y dentro de los vellitos que tienen sus patitas va atrapando el aire. Okay. Entonces va a su seda e inyecta aire. De tal modo. O sea, las burbujas de aire las revientan dentro de la seda. No las revienta, las va haciendo. Entonces la seda se va creando como una burbuja de aire. Entonces la seda es impermeable y le va metiendo aire a la seda, de tal manera que tiene su propio tanque de oxígeno. Entonces literalmente puede ir en cualquier momento, en vez de ir a la superficie, va a su seda y consume el aire que requiere. Pero vive constantemente, prácticamente vive pues bajo el agua. Qué loco. ¿Voy yo? Sí. A mí se me hace súper interesante, o sea, cómo la naturaleza llega a ese tipo de soluciones y cómo muchas veces también nos enseña que las soluciones son infinitas y a veces nosotros nos aferramos que
tiene que ser las cosas de la manera en la que queremos. Es que la única forma de solucionarlo es A, pero existe B, existe C, existe A.1, A.2, ¿no? A minúscula, A cursiva, ¿no? Arroba. O sea, hay muchas variantes incluso de la solución que nosotros pensamos. ¿Cuántos depredadores hay en el mundo? ¿Cuántos ¿No? qué? ¿Cuántos depredadores hay? Okay. Y cada depredador tiene su propia Te estrategia. entendí, operadores. Yo, ¿cómo? Depredadores, ok. Incluso según las películas hay depredadores de otros planetas. ¿Voy yo? Sí. Ahora vamos a poner de este lado. Y eso me parece, o sea, súper interesante, o sea, cómo llegan a ese tipo de soluciones. Y luego, y será tema para otra ocasión, cómo muchas veces las soluciones de la naturaleza que puede estar en una estrategia, puede estar en capacidades anatómicas, biológicas que han logrado hacer a través de los años ciertas especies. Ese tipo de soluciones inspira a nuevas tecnologías. ¿Te has dado cuenta de eso, no? Pues es como el escarabajo, ¿no? Que es que utilizan el comportamiento de su, pues es caparazón, ¿no? Es como, Yo creo que se le podría llamar. creo que se le puede, es que no sé si es el término correcto, pero que es hidrofílico y que le sirve para Hidrofílico poder, e hidrofóbico. hidrofóbico, ajá. Entonces le sirve para poder captar el agua, y cuando está en zonas donde no tiene agua, pues ya tiene el agua captada del sereno de la noche y con eso desde ahí consume su propia agua. Y ni siquiera necesita el sereno de la noche. Es ¿De la humedad? Sí, porque es tan hidrofóbico que el agua de la humedad la atrapa. Pero no hay de esos en zona desértica. Según yo, o sea, sí, predominan en zona desértica y lo Sí. que hace es que en la noche cuando enfría, No necesariamente. ¿no? Tienen tanta capacidad hidrofílica ¿Fílica? que puede, obviamente en la noche se magnifica, pero no quiere decir que atrape 0% durante el día. Porque aún así hay un grado de humedad muy bajo y tiene la capacidad de atraparlo. Tan es así que es una especie que nunca tiene que acercarse a un manto acuífero para consumir agua. Qué loco. Y de ahí es donde salió la tecnología para desarrollar lo de el papel que no se moja, toda la tecnología que tenemos ahora de que la tela, que es... No necesariamente. O sea, porque... Pues yo me acuerdo que sí lo habían tomado, o sea... No, te voy a explicar por qué. Las tecnologías en realidad fueron, no sé si antes o después, pero la teoría de lo hidrófobo y lo hidrofílico, que básicamente es hidrofílico, es que una superficie sea afín al agua. Hidrofílico, agua, fílico de afinidad, ¿no? Gusto. Hidrofóbico es lo opuesto, ¿no? Que no tiene afinidad con el agua, pero evidentemente tiene una afinidad más con algo aceite, ¿no? Oleoso. Entonces, la teoría fue primero. La teoría nos llevó a descubrir o a desarrollar este tipo de tecnologías para nuevos materiales, que ahora, bueno, estos ya no son tan nuevos, pero sigue generando nuevos materiales. Lo que el escarabajo inspiró en realidad fue la tecnología para desarrollar estos dispositivos que son para atrapar agua. Entonces son generadores de agua, que realmente lo que hacen es atrapan agua al ambiente y la van almacenando, ¿no? ¿Voy yo? Yeah. Sí. Espera. Sí, basta. Yo gané. Regresamos. Y ahorita que estábamos hablando de lo del escarabajo, me estaba acordando que hace no tanto, y digo no tanto porque ya no estoy segura si fue en enero o fue en noviembre, diciembre del año pasado,
estaba leyendo una nota de, tú inicias porque tú ganaste. Bueno. Estaba leyendo una nota de un comportamiento que se da en un bosque que se encuentra en Canadá, que les dicen que los árboles respiran. Entonces, por ejemplo, si tú ves el video, se ve tal cual que están pues, los árboles y se ve cómo se mueve así. O la parte del piso del bosque se ve como si literalmente si fueran unos pulmones que estuvieran respirando. Y la verdad es que se hizo como muy famoso ese video, ese comportamiento. No sé qué está pasando. Qué bueno. Ay, me voy a empezar a comer. ¿A poco? Sí, hoy no es mi día, de plano. Ahí está. ¿Qué? Ah, ok. Entonces, se hizo como muy famoso el video y mucha gente pues empezaron a decir, no, sí, pues ya ves cómo es la gente de siempre buscar antes de una respuesta racional o la verdad, como que irse a la parte esotérica de la situación. Entonces, al final del día, pues ya salieron de que la parte científica donde explicaban el comportamiento y pues básicamente era el hecho de que ese comportamiento es el resultado de días lluviosos que hacen que se disminuya la cohesión de la tierra con las raíces y se aúna con vientos. Entonces lo que hace es que como llueve, pues afloja la tierra en términos generales y están los vientos. Entonces al estar los vientos, pues los vientos normalmente son en la parte de la copa de los árboles, pero ejercen una fuerza que hace que como no está sólida la base, pues se mueva. Entonces, como son ráfagas de viento, sí. En base a las ráfagas de viento, pues empieza a ver así, donde todas las raíces se mueven. Que lo que me hace pensar es que si este comportamiento o estas ráfagas de aire fueran con la suficiente fuerza y constancia, pues yo creo que fácilmente terminaría derribando todos los árboles. O sea, yo creo que lo que no hace que los derribe es la constancia o la duración, el periodo de duración de. Ok. Vas tú, ¿no? Oye, sí. Pero, ¿y este fenómeno, sabes como cada cuánto ha sucedido, en la zona que sucede? Se supone, de lo que recuerdo que leí, es que no es algo nuevo, sino que ya se ha presentado con anterioridad. Simplemente pues el avance de los medios de comunicación hizo que se propagara más rápidamente la información y que se viera como algo nuevo para la gran mayoría de las personas. Pero no es algo nuevo, sino que apenas las personas se estaban enterando de que existe, ¿no? Pero ya tenía mucho tiempo que se presentaba. Es característico de ese bosque. Es que no me acuerdo cómo se llama el bosque. Algo así. Lo buscamos. Son dos palabras, una palabra guión y otra palabra. Sé que está en Quebec, Canadá. Y la verdad es que tiene mucho sentido, porque si llueve, pues sí, existe pierde su fortaleza la tierra, las raíces pues están húmedas. Pero también tiene que tener ciertas particularidades, porque si no, se fuera un fenómeno mucho más común. O sea, esa zona, el tipo de tierra, el nivel de humedad, el tipo de árboles, forma de raíces. Yo creo que va más por el tipo de árbol. La densidad de árboles incluso. Yo creo que va más por el tipo de árbol. Okay. Porque dependiendo del tipo de árbol es cómo se comportan las raíces. Entonces estas raíces tienden a estar un poquito más pegadas hacia la superficie, no son de las que se anclan,
Entonces, el hecho de estar pegadas, estar más hacia la superficie, y cuando llueve, pues están trenzadas entre ellas. Okay. Entonces se mueve el árbol. O sea, los árboles se conectan por medio de las raíces. Exacto. Entonces, está el árbol que se mueve por esa fuerza y como están las raíces trenzadas entre ellas, todo el suelo es que se mueve, se ve que se hace esto. Okay. Sí, por eso es que se ve, da la impresión como si fuera un pulmón, de que está respirando, porque se mueve en un cierta forma. Visualmente te lleva a pensar, o sea, si no tienes contexto y el entendimiento que sucede, pues te lleva como a crear ahí algunas teorías medio locas, ¿no? Pero exacto. Más allá de las teorías medio locas, seguramente debe ser un evento increíble de ver, ¿no? La verdad es que a mí me gustaría, tengo que checar en internet. Para los que dicen que los árboles no se mueven, ¿no? También. Sí. Me gustaría, checar la época en la que se presenta, o es más común que se presente ese tipo de clima, con viento, con lluvias y vientos, como para poder ir a ese bosque y verlo, ¿no? O sea, porque si en sí ya por video es como impactante el ver el comportamiento natural de esa zona, imagínate como que presencialmente debe ser muy diferente, aunado a los olores que han de salir de la reacción química que hay de cuando llueve con la tierra, con las hojas, pues al ser un bosque cambia también el olor. Creo que estaría muy, muy padre, muy interesante poder ir. Porque, bueno, vamos a ponernos ahí un poquito filosóficos, pero por ejemplo, si nos vamos a ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, holobionte. Okay. Holobionte básicamente es un organismo vivo que se compone de otros organismos. Prácticamente en realidad cualquier animal es un holobionte, ¿no? O sea, incluso nosotros somos el mundo. Sí. ¿Para quién? ¿No? Por eso es incorrecto decir, es que estoy solo, nunca estamos solos. Nunca estamos solos, hay Y en forma literal, tenemos nuestra nube de bacterias y microbios que nos acompañan, aunque estés recién bañado. Por dentro y por fuera. Exacto. ¿No? Entonces, en ese sentido, pues somos un holobionte. Y si nos podemos pensar, o sea, de alguna manera, o sea, como, y fíjate la analogía que estoy haciendo es porque estos árboles están interconectados a través de sus raíces. Entonces, de alguna manera es como si el mundo tuviera una conexión inspirado en la leyenda de Aang. Apenas decir como en la leyenda de Aang. Que está todo conectado, ¿no? Entonces, porque al final ese árbol se conecta a la tierra se conecta con otro árbol y demás. Incluso, por ejemplo, ahí te fallaría quién lo decía, o sea, no sé si era Faraday, no sé si era... ¿quién era? No me acuerdo, pero esta como idea de que la Tierra tiene una cierta frecuencia energética, que si lo llevas a una medición de magnetismo o de diferencial de potencial, hay un nivel de homologación bastante interesante, en el sentido que es particularmente muy, muy estable, ¿no? Entonces, hay algunos estudios científicos donde han medido ese diferencial potencial de la Tierra, y se mantiene, o sea, está en un cierto rango. Y ese mismo rango está en los árboles, está en las plantas. Okay. Pero no está en los humanos, ¿no? Entonces hay una teoría que no sé qué tan comprobada está o no está, o está en estudio, o se ha descartado, no lo sé, pero hay una teoría que si nosotros mantuviéramos esa frecuencia natural, que no estoy hablando ahí de temas de vibrar alto ni mucho menos, sino temas de una medición de un parámetro en particular, pero si nosotros mantuviéramos esa frecuencia, la cantidad de enfermedades y dolencias y problemas de diferente índole con respecto a la salud se minimizarían. Y eso se minimiza en el momento que nosotros literalmente pisamos tierra.
o pisamos la playa. Y curiosamente, si analizamos, no quiere decir que sea así porque no tendría datos exactos, pero si analizamos, la gente que vive en la costa y que va a la playa, bla, bla, tiende a ser más tranquila, más jovial, más alegre, ¿no? Okay. Y se supone que esto te ayuda a alejarte del estrés. Pero vaya, tendría que revisar más datos y ver qué tanto se ha estudiado de manera seria. Pero lo que voy es que un científico, o sea, de los grandes científicos famosos de la historia, creía en esto. Okay. Yo no tengo los fundamentos verdaderamente profundos para argumentar que es totalmente válido, ni debatir a alguien que crea lo contrario. Sin embargo, hay indicios que puede ser así. Entonces, estos mismos indicios me hacen pensar en lo que tú te decías. Esto ya será más filosófico, ¿no? Ver la Tierra como un holobionte, o sea, como un organismo vivo donde todo está conectado. Y ahora, haciendo un análisis de qué es un ser vivo, en lo que nos enseñaban en biología de tercero o cuarto de primaria, es un organismo que tiene etapas, ¿no? Nace, crece, se desarrolla, se reproduce de manera opcional y muere. Y los planetas pues tienen ese ciclo. Nacen, hay una frase ahí de Charles Chaplin, ¿no? que va mucho a la idea de que no tengas miedo al fracaso, es hasta los planetas chocan. Y de ese choque, no, hasta las estrellas chocan por los planetas. Hasta los planetas chocan. Hasta los planetas chocan y de ese choque nacen las estrellas. Algo así va la frase, pero lo que va con eso es que hay colisiones en la vida que son complejas, que nos impactan fuertísimo, pero no todo es malo. De esos choques podemos aprender muchísimo y nace una estrella, literalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, los planetas nacen, crecen en el sentido que van desarrollando vida en el caso de la Tierra, otros planetas no sé muy bien ese proceso de desarrollo que tengan. Se reproducen, bueno, de alguna manera los planetas crean pequeños satélites bajo ciertas circunstancias. En la Tierra es la Luna, en otros casos, bueno, Júpiter tiene Europa y no sé cuáles otros. Entonces se reproduce, pero al final la reproducción es opcional y luego mueren. Los planetas también llegan a un ocaso. Entonces, bajo esa analogía, el planeta es un holobionte y es una entidad viva. Y ahora fíjate donde lo quiero también llevar. Y nos podemos analizar cómo la estructura de un ser vivo, la estructura es sumamente distinta entre ser y ser, pero vamos a hacerlo simplista en el sentido que vamos a analizar a nosotros. Tenemos extremidades, que la piel, tenemos uñas generalmente, porque hay casos de muy poco probable, pero hay gente que nace sin uñas. No sabías ese dato. No. Es muy curioso, luego te enseño unas fotos, se ven muy extrañas. Y por ejemplo, generalmente tenemos cabello, tenemos vello y demás. Pero por ejemplo, te pones a pensar, por ejemplo, la uña se hace así como tal, la uña, a mí no me duele la uña. O sea, tengo sensaciones alrededor de la uña. Si yo hago esto sin el cabello, no me duele. O sea, dentro de nosotros que estamos vivos, ¿qué tan vivos estamos al 100%? ¿No? O sea, y de ahí puede ser desde muy filosófico hasta la parte biológica. Sí, es lo que te iba a decir, o sea, pues el cabello está vivo, que no tenga una terminación nerviosa que lo puedas traducir, o sea, que yo le haga así, que lo doble y que me duela. Pero si lo cortas, ¿se muere? Sí, se seca. Entonces, ¿pero es parte de nosotros o tiene vida propia? Es parte de nosotros, no tiene una vida propia. No tiene una vida propia. Ajá. Probablemente, ¿no? A nuestro entender. Sí, porque requiere de una segregación de la raíz. Al menos el pelo. Está conectado a nosotros. Está conectado pero a nosotros. Quien le aporta la vida somos nosotros mismos. Sí. Y eso pasa con las pestañas, pasa con las cejas, con los vellos de otras zonas del cuerpo, pasa con las uñas. De manera más evidente, ¿no? Porque otras partes obviamente están conectados y los conectamos se mueren, pero sí están conectados en la parte de terminaciones nerviosas y nos da una afección si hacemos pues cualquier movimiento, incisión bueno, sí. ¿no?
o acción mecánica o temperatura. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, o sea, lo complejo también es de estar vivo. Incluso, por ejemplo, hay gente que pasa tantos años o de manera frecuente caminando descalzo, ¿no? Sobre todo cuando es en terrenos pues más rocosos, por así decirlo, o complicados, no tan suaves, se va generando una callosidad. Y esa callosidad no es otra cosa más que células muertas. Entonces tú podías, o sea, literalmente agarrar un cuchillo y cortar centímetros de esa callosidad y la persona con la callosidad no recibiría dolor. ¿Quién iba? ¿Yo? No sé. Yo puse esta. Yo, tú, yo, tú, yo, tú, yo, tú, yo, tú, yo, tú. Ah, bueno. Y entonces, dentro del mismo ser vivo, hay partes que no están vivas. Regresamos a la Tierra. Tenemos que en la Tierra lo que está vivo pues son las plantas, los árboles, animales, humanos que somos un tipo de animales, somos mamíferos, estamos en una clasificación, ¿no? Somos homínidos, bla, bla, ¿no? Dentro de la planta pues hay grandes variantes, también están las algas y también, bueno, los microorganismos que en conjunto se comportan como un organismo pluricelular, o sea, insectos, arácnidos, el reino fungi, etc. Sí. Por ejemplo, en el mar están conectados por el agua. O sea, el agua es el medio que conecta a todos los animales. Sí. Y fuera del mar es la tierra. O sea, el elemento, ¿no? Compuesto por minerales y demás. A ver. Es que estaba pensando que también puede ser, pues, como tal el aire. El aire es muy buena Y observación. creo que es mejor que la tierra. Bueno, no sé si mejor, pero te escucho. Bueno, es que como estaba, o sea, dije sí, o sea, es el mar lo que conecta, pero lo opuesto al mar para mí sí puede ser la tierra, porque en la tierra crecen las plantas, etcétera, ¿no? Pero todos los, o la gran mayoría de los seres que crecen o requieren de la tierra, requieren primero del oxígeno. Entonces se me hace que sería como primero bueno, como lo estás viendo tú, okay, entendí la analogía. Pero eso que tú dices, o sea, cuando se cae sobre el aire, que yo no lo había visto, me lleva a pensar algo también muy interesante. Y es que generalmente a lo que hemos visto, el microcosmos y el macrocosmos tiene enteramente muchas similitudes. Entonces, es como si hubiera ciertas leyes de la física que aún no hemos entendido, pero el universo desde el micro al macro se subordina a esas leyes. Entonces, lo que nos están diciendo es que en el mundo exterior, o sea, en el espacio, todo está conectado. No hay espacio vacío. O sea, nosotros hace muchos años decíamos que aquí no había nada, ¿no? Esto es la nada, pero aquí hay aire, ¿no? Y en el aire pues tenemos elementos como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, entre muchos otros, y depende de la zona, las alturas, si estamos en un volcán, bueno, habrá otra composición en diferente porcentaje. Entonces, siempre hay algo, siempre hay algo, siempre hay algo. Digo, si hablamos de un universo en expansión, pues bueno, ¿qué habrá en la parte donde uno se expande? Esa sería una gran pregunta, pero probablemente no sería la nada tampoco. No olvidemos que en realidad la materia conocida, no tengo el dato, pero debe andar entre el 5 y el 20%. La materia conocida. Lo demás es materia oscura, que no tiene un reflejo de la luz y por lo tanto no lo podemos ver porque nuestro cerebro funciona, bueno, nuestros ojos pues hacen una codificación con la luz, llega al cerebro, se genera una señal, genera una imagen y vemos. Pero no podemos verla porque no hay una respuesta a la luz. Sí. Y luego la mayoría de lo que está lleno del espacio es de la energía oscura, ¿no? Que se cree que están dentro de los agujeros negros.
Sí. Que también podemos luego platicar de eso. Esos dos temas. Ya divagué cañonamente. ¿Quién iba? Tú. ¿Yo? No, ya. No se vale. Sí. Bueno, déjame. Vamos guardando. Sí, vamos guardando y voy. Si quieres, ahorita. Vamos a empezar a cerrar. Ya lo que voy con eso es que incluso ahí donde no vemos hay algo y está conectado. Es decir, siempre hay algún material que está ahí, que está interaccionando y que está modificando la respuesta de cualquier cosa que quiera incidir ahí. Entonces todo está conectado. Como nuestro cabello está conectado a nuestro cuerpo, y si lo cortas ya no hay vida. Entonces el planeta se conecta con todos los seres vivos, y aunque la Tierra per se no está viva, sí es un medio donde se conecta un gato con un perro. Aunque el agua no está viva, es lo que conecta un tiburón y una medusa. Sí. ¿No? El pez payaso que decíamos hace rato. Incluso hay medusas que pueden vivir eternamente porque su genética tiene algo ahí que reinicia las células y demás, que también lo podemos platicar después. Bueno, lo digo, lo medusas. Es que eso también está muy interesante, pero valdría la pena como que profundizar un poquito más. Profundizar, porque a mí me gustaría hablar del tiempo de vida, hasta cuándo biológicamente podemos vivir y demás. Entonces, la analogía de los vivientes se me hace bien interesante, porque la tierra, el agua y el aire, en este caso, es como esa parte que nosotros mismos que nos conectamos, pero no todo está vivo dentro del mismo organismo, pero sí estamos conectados. Y la conexión por completo forma el orgobionte, que es, en este caso, el ejemplo, el ser humano. Y en el caso de la analogía, es el planeta. Es lo que te iba a decir, o sea, en general, creo que no sería errático el decir que el planeta es un orgobionte. Porque al final sí puede que físicamente no todo esté conectado, pero... de una manera clara o visible. Exacto, pero al final todo es una cadena, es un ciclo. Entonces sí existe una dependencia de todo lo que forma parte del planeta. Nosotros como humanos dependemos de animales, vegetales, frutas y vegetales para subsistir, para que se puedan dar bien vegetales y los hongos, frutos, bueno, sí, los hongos también. No digo, tanto comestibles como incluso alucinógenos, porque los alucinógenos han sido importantes en el desarrollo de la civilización. De hecho. Entonces, al final, como tú vas viendo la cadenita, y todos dependemos de todos, de un cierto modo. Sí, en efecto. Y en esa dependencia, o no dependencia, o el nivel de grado de dependencia, es lo que probablemente nos va a llevar a ser un adulto funcional. ¿Pero qué es ser un adulto funcional? No sé. Sepa el taco. Sepa el taco.